días, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar, vamos a continuar con la clase, específicamente por donde nos quedamos el día de ayer. Y vamos a trabajar lo que son las teorías situacionales. Bajo la denominación de teorías situacionales, vamos a saber que se engloban todas aquellas teorías que se inspiran en viejos proverbios como la ocasión hacia el ladrón, ¿verdad? Lo mismo que aquel tipo de actividades o de estudios que hablan sobre la delincuencia juvenil, que es la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, ¿verdad? Que se ha desarrollado a profundidad hablando precisamente sobre la delincuencia y la teoría de la vida cotidiana. Entonces vamos a conocer y vamos a reconocer que hay muchos teóricos de siglo pasado que uno de esos teóricos es Lombroso, ¿verdad? Cesare Lombroso y Adolphe, que quienes han mencionado uno de los tipos de delincuencia identificados por Lombroso es el delincuente ocasional, que ha otorgado siempre se le ha otorgado un papel secundario, el cambio que produce, ¿verdad? Definitivamente entre lo que es ahora mismo en este momento, hablando sobre el tema de la delincuencia y la victimización. Entonces, son temas que se han ido recorriendo, ¿verdad? Teorías criminológicas desde lo tradicional hasta lo contemporáneo que en este momento tenemos y que definitivamente en lo contemporáneo nos hace valorar todas aquellas condiciones de factores protectores y factores de riesgo, viendo como factores protectores dentro del modelo ecológico, dentro de un modelo sistémico, la parte personal, lo interpersonal del individuo, la sociedad y la comunidad en general, ¿verdad? Todos aquellos elementos que hacen que el joven o la joven venga y trabaje lo que es una gestión de recursos emocionales, ¿verdad? Para ello es importante, ¿verdad? Poder ver que hay elementos que definitivamente son muy validados al momento de ver lo que es el tema, por ejemplo, de los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, sabemos que el ser humano necesita tener factores de protección a primera mano, ¿verdad? Y ver cómo esos factores de protección vienen a instaurar lo que es una potencialidad para lo que es su desenvolvimiento en la familia, en la escuela, en el barrio donde se desenvuelve, del cual es parte, ¿sí? De toda la comunidad de la cual es parte. Entonces sabemos que hay determinadas condiciones que llevan a que estos factores puedan en este momento potencializarse y ser como una plataforma de protección, ¿verdad? Para que el adolescente no, no haga conductas que vengan reñidas, ¿verdad? Con la ley, ¿verdad? O sobre todo que venga a tener un tema de conflictibilidad, no solamente a nivel personal, familiar, sino a través de su comunidad también. Sin embargo, sabemos que la familia, por ejemplo, es una totalmente, ¿verdad? Totalmente uno de los ejes o uno de los conglomerados que necesita, ¿verdad? Que nosotros cuidemos como sociedad y sabemos que la socialización puede estar entendida como el proceso por el cual los individuos aprenden los modos de actuar y de pensar de su entorno, los interioriza integrándolos en su personalidad y llega a ser miembros de grupos donde adquieren un estatus específico. Entonces sabemos que definitivamente los jóvenes van visibilizando, ¿verdad? Ese tema de la socialización y dónde socializa por primera vez el joven. Desde niño, en su primera infancia, la socialización la hace en
el espacio familiar, en su núcleo familiar. Entonces, ¿qué hacemos o qué estamos entendiendo por familia? ¿Verdad? Si la familia es el principal agente de socialización, es una institución esencial a través de la cual se asegura la reproducción de las relaciones sociales, pero sabemos que hoy día, ¿verdad? Dentro del el contexto contemporáneo, estamos entendiendo por familia no solamente papá, mamá, hermanos, ¿verdad? O la familia extensa, ¿ok? Donde van los abuelos, tíos, primos, etcétera. Sino que también estamos entendiendo por familia, por ejemplo, el hijo y su madre, la hija y su madre, el hijo y su padre, la hija y su padre, ¿verdad? O un adolescente y un tutor. Eso es una familia también, es considerado una familia. Hay toda una estructuración en base a la necesidad, en base a las necesidades sociales ahora de lo que es una familia. Y sabemos que definitivamente para la teoría de aprendizaje social, que también prevé que una socialización inapropiada, por ejemplo, con modelos paternos con algunas dificultades o hermanos implicados en comportamientos antisociales, o padres que carecen de capacidades para resolver conflictos familiares de manera pacífica, constituyen un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque dentro de la familia necesitamos que haya todo un engranaje de habilidades emocionales, donde los muchachos puedan aprender, ¿verdad? En la misma línea está la teoría del control, donde considera un riesgo, ¿verdad? Implicarse para un joven implicarse en la delincuencia, aun cuando los padres, por ejemplo, no están supervisando correctamente, no están emanando lo que es las reglas claras y consistentes sobre lo que realmente está permitido y no está permitido como una regla familiar, ¿verdad? Entonces, sí sabemos que necesita de alguna manera el adolescente, necesita un tipo de estructura que le apoye, que le ayude, para que él vaya creciendo sobre esa estructura y vaya emanando lo que va aprendiendo, el nuevo aprendizaje. Y las teorías situacionales prevén que el riesgo de cometer un delito en cuanto mayor sea el tiempo pasado fuera de casa realizando actividades no estructuradas y no supervisadas, definitivamente que tomará lo que es un tema de mayor influencia. Al mismo tiempo, una familia con un elevado nivel de conflictos internos constituye una fuente de tensión para muchos de sus miembros, forzando a veces a los adolescentes a preferir por alto, ¿verdad? Lo que es el tiempo fuera de casa, y la casa se convierte en un conflicto, o sea, la vivencia, la dinámica se convierte en un conflicto, y las teorías situacionales colocan muy bien entredicho los comportamientos que constituyen el liberar esa tensión, ¿verdad? Entonces, la teoría de la atención, ahí va implícita la teoría de la atención. ¿Por qué? Porque el adolescente busca definitivamente lo que es el tema de relajarse, el tema de poder estar en un lugar tranquilo con quien sea, definitivamente con quien sea. Y acordémonos que en muchas ocasiones el adolescente a visibilizar, no va a visibilizar correctamente, posiblemente, correctamente lo que podría ser como un acto de liberación, como un acto de liberación de esa tensión, ¿verdad? Finalmente, la perspectiva de la teoría del etiquetamiento, que puede afirmarse que los hijos de familias disociadas, conflictivas, con padres o hermanos que han tenido antecedentes delictivos serán con frecuencia etiquetados como problemáticos, conflictivos, lo que generará el rechazo de sus pares convencionales y un control más importante ejercido por las autoridades del sistema judicial. Entonces, sí sabemos que la sociedad hace ese etiquetamiento, esa marca, y hace que muchas veces el joven responda, ¿verdad? Bajo esa condición de etiqueta. Y sabemos que del otro lado está el rechazo también, no solamente de sus pares, sino también de todo aquel sistema adultocéntrico. La hipótesis central de estas investigaciones sugiere
que existe una correlación entre una familia disociada y la delincuencia, en el sentido de que los hijos de familias disociadas cometen más delitos que los hijos de familias intactas. Esto hoy día, ¿verdad? Esto hoy día se ha tratado de rebatir, se ha tratado de rebatir porque necesitamos en los estudios actuales exactamente hacer todo lo que es una investigación comparativa. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, hoy día tenemos de igual forma adolescentes en un tema de delincuencia juvenil, adolescentes con familias que tengan conflictos o disociaciones y adolescentes donde usted ve las familias que están, entre comillas, funcionando, que están juntas. Entonces eso nos hace de igual forma, ¿verdad? Nos hace una brecha para poder reflexionar alrededor de ello. Asimismo, la combinación, por ejemplo, de padres biológicos y adoptivos, padrastros y madrastras, ¿verdad? Lo que son tutores, eh, lo que son jefes de familia donde está un papá solo formando y criando, una mamá sola formando y criando. Entonces, no necesariamente, ojo, no necesariamente vamos a tener ahí lo que son delincuentes, ¿verdad? O alguna actividad delictiva, jóvenes que han sido criados por mujeres solas u hombres solos y son muchachos de éxito, ¿verdad? Entonces necesitamos sobre todo contextualizar, analizar la dinámica y así una división posible en lo que se distingue familias intactas, familias monoparentales y recompuestas, ¿verdad? Entonces, que son esas familias recompuestas, son esas familias que de alguna manera están instauradas por algunos sistemas institucionales. A eso se refiere. Entonces, tenemos que hacer una revisión de la dinámica familiar, de la estructura familiar, del contexto, no solamente irnos con estas únicas variables, ¿verdad? Pero es importante puntualizar que toda persona tiene su diferencia individual. Entonces, si toda persona tiene su diferencia individual, percibe e interpreta los estímulos de una manera totalmente distintiva, ¿verdad? Distintiva. Entonces es ahí donde los psicólogos tenemos que estar muy pendientes, porque según los estudios longitudinales han revelado datos que los padres de los hijos, que han actuado, ¿verdad?, con un tema de delincuencia, podemos encontrar información de la dinámica que apoya o de la estructura familiar que apoya esas acciones. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Asimismo, sabemos que necesitamos en este momento lo que son políticas públicas que encaucen a lo que son a lo que son programas de psicoeducación, pero los programas de psicoeducación y apoyo y plan terapéutico deben de ser de acuerdo a las necesidades individuales. ¿Por qué el fracaso? Porque muchas veces el fracaso de los programas de reinserción social. ¿Por qué está el fracaso? Porque son programas generalistas, son programas que, si bien es cierto, tienen una base científica, epistemiológica de una comunidad, de una sociedad, pero también sabemos de que al momento de aplicarse no va a tener una fórmula individual, sino que va a tener una fórmula colectiva, que no decimos que no hay variables colectivas que se compartan, ¿verdad? Pero sí, en efecto, tenemos que tomar en cuenta cada caso es muy individual. Cada caso es muy individual. Entonces, sabemos que, por ejemplo, la escuela, ¿verdad? La escuela es una institución, un espacio donde nos da mucha información y esa información muchas veces está, por ejemplo, el tema del fracaso escolar, el fracaso o la deficiencia de resultados y la delincuencia.
como una manera de ver que las metas, los planes y los proyectos del adolescente efectivamente, ¿verdad? Efectivamente van a estar limitados a raíz de haber obtenido lo que son problemas escolares donde sus metas posiblemente no llegarán a ser metas demasiado grandes, precisamente por las dificultades de preparación académica que hay, ¿verdad? Y definitivamente que para operacionalizar el fracaso escolar, los investigadores utilizan como indicadores, por ejemplo, el abandono escolar, el hecho de repetir un año de estudio, las calificaciones bajas, el hecho de detestar la escuela o las malas relaciones con maestros, con los maestros y los mismos compañeros. Son variables, son indicadores que definitivamente se toman en cuenta y sabemos que implica, ¿verdad? La escuela está implicada, es un escenario donde está implicada como una segunda instancia. Primera instancia la familia, segunda instancia la escuela. Asimismo, tenemos la comunidad. Sabemos que en la comunidad que puede ser muy grande, la comunidad puede ser muy grande o puede ser muy chica, pero las comunidades operacionalizando el espacio geográfico y georreferencial, todos en una comunidad, posiblemente los más cercanos se conocen, ¿sí? Y se van conociendo y van de esa manera, ¿verdad? Van de esa manera viéndose cómo se relacionan, ¿verdad? Cómo es en términos, por ejemplo, de urbanismo, qué actividades, por ejemplo, hacen los jóvenes, a qué actividades se dedican, en su tiempo de escuela, por ejemplo, quiénes van a la escuela, quiénes andan deambulando en los momentos de escuela, ¿verdad? Que no deberían de deambular en los momentos de escuela, sino que deberían de estar en la escuela. Entonces la misma comunidad lo va identificando, ¿verdad? Y de alguna manera, esas dificultades para poder tener estabilidad dentro de la escuela, esas dificultades para poder tener lo que son los jóvenes activos en la escuela, eso hace que de alguna manera no solamente la casa, sino que la comunidad entre en muchas dificultades, el joven entre en muchas dificultades en su propio escenario comunitario. ¿Verdad? Porque sabemos de que la misma población va a empezar a ver que pasa el tiempo, ¿verdad? Las dificultades socioeconómicas siguen, ¿verdad? Y la presencia de pares que están en la misma condición definitivamente que viene a ser un riesgo. Entonces esa población inestable, ¿verdad? Esa población inestable que no tiene estructura, lógicamente si está deambulando en la calle, implicará que hay una disociación familiar posiblemente o dificultades a nivel de estructura y dinámica familiar. Entonces, sabemos que esa explicación, ¿verdad? Esa explicación de lo que la comunidad puede esperar de la juventud y cómo el joven se desenvuelve, ¿verdad? Cómo el joven se desenvuelve dentro de su comunidad, definitivamente que es una explicación de correlación. Entonces sabemos que en primer lugar, ¿verdad? Un barrio degradado ofrece más oportunidad de cometer delitos o realizar actos antisociales como pintar graffiti, consumir o vender drogas, aprovechar la presencia de drogadictos para apoderarse de dinero, ¿verdad? Pues son parte de las teorías situacionales y ojo, hay en este momento una variedad, si ustedes observan, el pintar graffiti, miren bien, en este momento contemporáneo, nosotros ya no lo vemos el pintar graffiti como una acción antisocial, a no ser que sea de pronto la casa, el espacio limpio comunitario, y que hayamos acordado que lo vamos a mantener sin ningún tipo de obra de arte. Pero en sociedades de avanzada, el graffiti en este momento es una expresión
es una expresión de arte. Entonces los muchachos se pueden reunir con actividades prosociales, con actividades donde hay solidaridad colectiva. Por ejemplo, ahora mismo, yo les explicaba en una de las sesiones que en San Pedro Sula, por ejemplo, hay un barrio, ¿verdad? Donde hay mucho conflicto social con los jóvenes y los jóvenes han pintado, por ejemplo, un muralismo en referencia a lo que está pasando ahora mismo con la crisis sanitaria de COVID-19. Y eso están involucrados jóvenes, están involucrados líderes comunitarios, líderes de instituciones educativas, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, sabemos que algunas veces necesitamos flexibilizar, ¿verdad? Flexibilizar para que en este momento, ¿verdad? Esas situaciones pues no sean una situación problema, ¿verdad? Porque desde la parte adultocéntrica a veces declaramos situaciones que son problemas que no deberían de ser, ¿sí? Que no deberían de ser. En segundo lugar, la presencia de adolescentes, por ejemplo, que de alguna manera están en ese proceso de la comisión de actos, ensayo y error, el otro observa, ¿verdad? Está frente a un tema de aprendizaje de las acciones delictivas y definitivamente que al momento de hacer una comisión de estos actos, la racionalización, ¿verdad? Va a estar racionalizado este acto por los mismos adolescentes y no porque no puedan racionalizar, ¿verdad? Sino porque su juventud, su proceso todavía de desarrollo no alcanza los parámetros, no alcanza los parámetros que verdaderamente se necesita para que haga un insight, ¿verdad? Necesitamos la presencia de alguna manera de una persona que ha desarrollado, ¿verdad? Que ha desarrollado ya y que va más adelante en su proceso evolutivo para ver de qué manera, ¿verdad? Se puede ir haciendo como la reflexión. Ok, fulanito de tal hace tal acto, pero eso va a conllevar una serie de problemas, ¿sí? Quizás alguien, un tercero, tendría que decirlo, ¿verdad? Las dificultades económicas favorecen un estado de estrés psicológico en los habitantes de muchas colonias que podrían ser liberados a través de la delincuencia. El hecho mismo, por ejemplo, de no tener comida, el hecho mismo, por ejemplo, en este momento, si ustedes se fijan en las calles, ustedes van a encontrar mucho niño y mucho adolescente pidiendo, ¿sí? Mucho niño pidiendo. Posteriormente lo que se espera, ¿verdad? No es el pedir, sino es, ¿verdad? En muchos lugares, por ejemplo, están asaltando, en Ciguatepeque, por ejemplo, están asaltando los contenedores de comida. Entonces, y son personas que iniciaron pidiendo, ¿verdad? Y definitivamente que el tema del control social informal es importante porque el control social informal lo hacen los vecinos, lo hace la gente que está cercana a los jóvenes y esas situaciones, por ejemplo, donde de alguna manera sirven, ¿verdad? Por ejemplo, las rondas, las observaciones, la supervisión, el hecho de que la comunidad no tenga lugares donde los jóvenes socialicen fuera de la supervisión y del control auditivo y visual, eso es sumamente importante, ¿verdad? Una cancha, por ejemplo, no puede estar sin iluminación o fuera del control, por ejemplo, visual del resto de la comunidad. ¿Verdad? Porque ahí está el tema de la oportunidad, y un tema donde la teoría de control lo hace ver claramente, ¿verdad? Y sabemos que en quinto lugar, ¿verdad? Existen adolescentes problemáticos, ¿verdad? Que tienen dificultades para encontrar amigos entre sus adolescentes, entre sus pares convencionales y que podrían ser controlados con mayor frecuencia, ¿verdad? Por un tema, por ejemplo, de poder, como es el más conflictivo, como no se ha llevado con los demás, entonces efectivamente
tiene riñas constantes, entonces son los que pasan con mucha frecuencia, ¿verdad? Detenidos en las instituciones de seguridad, ¿verdad? Porque cuando de pronto, pues viven en ciertas zonas desfavorecidas y encima de ello que se han catalogado y se han etiquetado como adolescentes con muchas dificultades, ¿verdad? Y conflictos, definitivamente. Entonces, sabemos que vamos a pensar, es necesario que como psicólogos pensemos en las diferentes aristas, ¿verdad? Así como para poder encontrar apoyo, pero también para poder encontrar riesgo. La familia se espera que sea un sistema de apoyo, a veces es un sistema de riesgo, ¿verdad? La escuela necesitamos apoyo y necesitamos que se convierta en un factor protector, la misma comunidad en un factor protector, los mismos amigos también, ¿verdad? Como un factor protector. Entonces es de ahí que se hace lo que es el famoso filtro, ¿verdad? El famoso filtro de quiénes serán los amigos o qué tipo de selección de amigos podríamos estar encontrando entre lo que es la existencia de amigos y pares, pero también la existencia de lo que es bandas juveniles, pero bandas juveniles que se dedican a cometer actos delictivos. Entonces, es sumamente importante que podamos tener, ¿verdad? Esa forma, esa especificación, ¿verdad? Y sabemos que en una teoría general de la delincuencia juvenil de Robert Agnew, propuesta que la trabajó en el 2009, ha propuesto una teoría que dice, ok, vamos a englobar todos aquellos aspectos donde el objetivo principal es explicar por qué ciertos jóvenes tienen más probabilidades que otros de implicarse en la delincuencia. Entonces, él hace lo que es un trabajo de poder explicar las características de la delincuencia a lo largo de la vida de una persona, una explicación de micronivel, así como la diferente implicación de la delincuencia en diferentes grupos, que es una explicación de macronivel. La teoría de Robert Agnew, trabajada en el 2009, tiene 4 factores explicativos: la irascibilidad y el bajo autocontrol, la educación familiar deficiente, las experiencias escolares negativas y la delincuencia de los pares. Cada factor corresponde a uno de los grandes aspectos de la vida del adolescente. Por ejemplo, el yo, su propio yo, ¿verdad? Su propio yo. La familia, la escuela, los pares y los amigos. Y además cada factor contribuye a aumentar el riesgo de implicarse en la delincuencia por razones que son explicadas, ¿verdad? Por las teorías criminológicas, que en primer lugar sabemos que las personas irascibles y con un bajo autocontrol tienen más posibilidades de implicarse en la delincuencia, no solamente por las razones expuestas por la teoría del control, sino también porque sobreviven y porque viven con frecuencia en situaciones de estrés y suelen buscar recompensas a corto plazo y sensaciones fuertes, ¿verdad? Y que son más fácilmente etiquetadas como problemáticas. Este estilo de vida aumenta también en las ocasiones en que se presenta a cometer delitos. En segundo lugar, la educación familiar deficiente, que hace una referencia a la utilización por parte de los padres de técnicas inadecuadas para educar a sus hijos, ¿verdad? Vínculos débiles entre padres e hijos, la ausencia y la aplicación de disciplina bajo los extremos y una ausencia de vigilancia y la educación familiar definitivamente llena de tensión. Entonces, esto hace que aún más se pueda comprometer, ¿verdad? El adolescente dentro de ese factor familiar. Y las experiencias escolares negativas, así como abandonar la escuela, repetir un año escolar, tener calificaciones bajas, llevarse mal con sus maestros, aumenta también la probabilidad de implicarse en la delincuencia por razones
que definitivamente, ¿verdad? Sabemos que va comprometido el tema de las metas. Y el hecho de frecuentar pares delincuentes aumenta también la probabilidad de implicarse en la delincuencia y que definitivamente, ¿verdad?, nos coloque en una condición de riesgo. Entonces son aspectos que ACNIO ha revisado y que los propone hoy día, ¿verdad? Como una mirada, si ustedes se fijan, desde lo que Lombroso mencionaba, lo que ACNIO ha mencionado, ustedes dicen, ok, se acerca más a lo que nosotros hoy día tenemos como adolescentes. Acuérdense que las generaciones van cambiando, los factores de riesgo van cambiando, ¿verdad? Van cambiando y van aumentándose totalmente, ¿verdad? Entonces, sabemos que es una condición que definitivamente vamos a tener. Entonces, eso es algo importante, algo muy importante. Y por último, para el día de mañana vamos a trabajar lo que es la prevención de la delincuencia juvenil, para lo cual yo necesitaré que ustedes puedan leer estas páginas de la prevención y que podamos hacer preguntas y de pronto podamos hacer también algunas propuestas, ¿sí? Entonces, hasta el día de mañana, por hoy, ha sido la clase del día de hoy, ¿verdad? De una manera excelente, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro curso. Bien, buenas tardes.